Al comenzar la escena se ve a 5 hombres altos caminando por la calle, todos enfadados. Según la información, estos 5 hombres ya fueron llevados al hospital y se les preguntó si eso había sido obra de un Doc Meets. Jong Seok estaba molido de rabia, pensando en cómo ese hombre tuvo el coraje de hacerlo, y sin pensarlo 2 veces se dirigió directamente hacia ellos. Cueva. Los guardias no podían entender por qué todos ellos habían llegado sin dar ninguna información previa. Jong Seok no tenía humor para conversar. Sin pensarlo 2 veces, golpeó al hombre y se dirigió adentro. Sentado en el sofá, un hombre jugaba con 2 chicas y se sorprendió al ver la presencia del protagonista. Finalmente, había llegado el hombre más esperado. Jong Seok le preguntó de nuevo por qué intentaba jugar con el grupo y si realmente quería morir. En esa situación, Doc Meat ni siquiera fue juzgado por su advertencia y le dijo que el hombre que buscaba no era el mismo que había visto antes. ¿Visto? El hombre fue diagnosticado como humano, pero un demonio o Uchinins, Crazy Dog estaba listo para darlo todo para luchar. Sin embargo, todo cambió ya que se había vuelto viejo, perdiendo el brillo en sus ojos, y fue la razón por la que Doc Meats le negó la oportunidad de servir bajo su mando. Jong Seok sintió que estaba diciendo la verdad, pero más enojado llamó a su subordinado a salir y traer su cabeza sin piedad alguna. Las órdenes fueron seguidas según lo mandado, pero inesperadamente ambos hombres lo atacaron directamente. Doc Meat, que comenzó a reír, dijo que debería entender dónde estaba parado. Mostrando a Jong Seok perdiendo la calma, comenzó a atacar a sus propios hombres y los derribó de un solo golpe. Después de un rato estando herido, el compañero de Doc Meat le dijo que era solo el comienzo, ya que había planeado algo más para él. Con un chasquido de sus dedos, llamó a docenas de hombres que rodearon al protagonista herido, aclarando que todo era planeado. Esta vez Doc Meat's mate ordenó a sus hombres la tarea y como se vio comenzó a brillar mientras Jong Seok hervía de ira. Ira, asistan. La pelea terminó después de un largo rato. Cuando la escena cambió, se vio a Jong Seok caminando por la calle, sosteniendo su corazón y jadeando para contener el aliento. Estaba haciendo su mejor esfuerzo para mantenerse mientras maldecía al compañero de carne de perro por lo que le había hecho. Suponiendo la condición y dándose cuenta de que no iba a sobrevivir más, simplemente se acostó en el suelo. Como hombre, sonrió y comenzó a recordar cómo empezó todo para él. La vida era una mierda cuando abandonó la escuela a los 18 años y terminó uniéndose a la organización. Su única forma de sobrevivir era involucrarse en todo tipo de cosas sucias para llegar a la posición en la que estaba actualmente. Aplastó a los pobres y mató a numerosos detectives, sin siquiera considerar que ellos también tenían una familia. Con todas esas acciones, finalmente después de 20 años de malas acciones, pudo alcanzar la posición de líder. Sin embargo, al final, al mirar su pasado, se dio cuenta de que todo fue en vano. El protagonista estaba reuniendo todos los recuerdos, dándose cuenta de que no había hecho bien. Antes de morir, con lágrimas en los ojos, pidió otra oportunidad para vivir la vida de nuevo. Antes de caer y tocar el suelo, los ojos de Jong Seok se abrieron sorprendidos al encontrarse en un lugar desconocido, preguntándose si eso era el más allá o algo salido de la nada. Una voz le preguntó si realmente lamentaba su vida, dejando a Jong Seok asombrado. Jong Seok no estaba de humor para responder, así que con enojo pidió a la persona que hablaba que saliera y mostrara su cara. Su deseo fue concedido y cuando se dio la vuelta encontró un ángel parado frente a él en el cielo. El ángel le dijo que su alma ya estaba corrompida, tanto como podía. Esa cosa una vez más le recordó a Jong Seok y lo hizo vivir su vida pasada justo frente a él, diciéndole que su alma seguramente iba a descender al infierno por la eternidad. El hombre de 40 años tenía miedo en su rostro, y así, el ángel le dijo que estaba impresionado de que un hombre así se diera cuenta de sus errores al final. Jong Seok se calmó, recordando el momento final de su vida en la tierra, y fue así como sus ojos se llenaron de lágrimas. Fue tan embarazoso para el hombre y él trató de aclarar sus acciones. Sin embargo, después de volver en sí, simplemente le pidió al ángel que lo enviara al infierno por sus malas acciones. Pero el ángel le ofreció una segunda vida para cumplir sus arrepentimientos. Jong Seok se quedó asombrado con esta declaración y preguntó sobre él. Al recibir la confirmación, bajó la mirada y comenzó a decirle a Dios que no iba a vivir la vida que había vivido antes, matando y lastimando a la pobre. El ángel, teniendo un corazón amable y una mente curiosa, incluso estaba dispuesto a conocer si los dichos de Satanás eran ciertos. Antes de concederle el deseo, el ángel le dijo que en cualquier caso sus malas acciones no serían perdonadas. Incluso se hizo bien en su segunda vida. Justo entonces, antes de que pudiera comprender la situación, de repente una luz brillante hizo que el protagonista cerrara los ojos. Al siguiente momento, cuando abrió los ojos, se preguntó dónde estaba y qué había pasado mientras miraba a su alrededor. Sin saberlo, su cuerpo ya había cambiado y en el momento en que se vio en el espejo, parecía un niño joven y guapo. Estaba tratando de reconocerse cuando de repente el timbre del teléfono sonó. Un hombre del otro lado de la llamada comenzó a insultarlo, preguntándole por qué había estado faltando a la escuela los últimos días. Totalmente inconsciente de la llamada, Jong Seok preguntó por la identidad del hombre, y resultó que el hombre era el mismo decano de la escuela, quien nuevamente le pidió que regresara a la escuela de inmediato. Todo estaba sucediendo a la velocidad de la luz, y cuando comenzó a conectar los hilos desde recibir una llamada de la escuela, el cielo, su presencia en este hogar, sus recuerdos y la fecha del calendario, todas estas cosas le recordaron lo que había sucedido en el lugar blanco. En resumen, había vuelto a tener 18 años, el tiempo justo antes de dejar la escuela,
y esa repentina realización hizo que Jong Seok estallara en lágrimas. Se arrodilló agradeciendo al ángel por sus acciones y prometiendo vivir una vida decente. Jong Seok, como le indicó el decano, comenzó a ponerse su ropa. Después de un rato estaba vestido con su ropa escolar, de pie, alto. Se esforzó con la intención de hacer todo bien por sus acciones pasadas y decidió vivir una vida escolar normal, sin convertirse en un gángster. Luego pasó por la calle y un hombre con cabello amarillo lo llamó por su nombre. Ese hombre fue identificado como el gángster del pueblo, Hyun. Jong Seok tuvo un flashback en el que solía pasar el rato durante sus días pasados robando dinero de los pobres. De todas formas, había planeado que iba a ignorar su presencia y luego simplemente llamarlo por su nombre completo sin mostrarle ningún respeto. Hyun había olvidado en qué época se encontraba actualmente, y esa llamada hizo que el gángster se sintiera un poco irrespetado. Se acercó a Jong Seok con una cara enojada, preguntando la razón de llamarlo tan descortésmente. Jong Seok no iba a vivir su vida pasada e intentó ignorar la conversación, diciendo que solo fue un error. Sin embargo, el hombre no iba a dejar pasar su falta de respeto tan fácilmente, y le dijo que lo presentaría a la organización según lo acordado. Plan. Tan pronto como Jong Seok escuchó esas palabras, recordó que fue exactamente hace 23 años cuando ese hombre lo introdujo a la organización, o en resumen, su cuerpo comenzó a calentarse al darse cuenta de que Hyun era el contendiente número 1 que hizo que su vida pasada fuera tan desordenada como fue. Al ver el rostro de ese hombre, Jong Seok una vez más estaba hirviendo de enfado. Por otro lado, el gángster trataba de ser un mayor, advirtiéndole que necesitaba educarse sobre habilidades de comportamiento. No pasó mucho tiempo para que la cara de Hyun cambiara cuando el propio protagonista le dijo que simplemente se callara. Sin pensarlo dos veces, Jong Seok posó sus palmas en el rostro del gángster, haciéndolo jadear por aire. El gángster no podía entender por qué un niño tan pequeño tenía tanta fuerza. Fue entonces cuando el otro hombre que estaba detrás del gángster intentó atacar a Jong Seok. Nuestro héroe notó su presencia y sin siquiera pestañear bloqueó su ataque con sus manos desnudas. Estaba claro que no estaba de muy buen humor y, otra vez, su antiguo yo empezó a apoderarse de él. Cuando el subordinado de Hyun intentó atacar a Jong Seok, este se enfrentó al otro hombre con pura fuerza, derribándolo de un solo golpe. No es que valiera la pena su recuerdo para interferir en una batalla así. Eso. Por otro lado, el gángster de cabello amarillo intentó levantarse, pero fue nuevamente derribado con un golpe temeroso por Jong Seok. La paliza continuó por un tiempo y después de estar en la cima por un momento, Jong Seok pensó que fue ese hombre quien lo había metido en la organización. Si eso nunca hubiera pasado, podría haber vivido una vida feliz. El gángster de cabello amarillo estaba suplicando por misericordia, mientras Jong Seok apretaba su rostro mirándolo directamente a los ojos y estaba a punto de atacar. Justo entonces, de repente, recordó la voz del ángel preguntándole qué iba a hacer si se le daba otra oportunidad. Esa contemplación hizo que Jong Seok perdiera la fuerza en sus manos y se detuviera en medio del ataque. Se volvió hacia el tipo y le pidió que fuera tan tímido. Solo quería darle una advertencia de que no debería volver a irritarlo, y luego dejó el lugar mientras les pedía a todos que simplemente desaparecieran de la ubicación. En su camino de regreso a la escuela, todavía estaba reflexionando que no iba a desperdiciar su segunda vida solo por culpa de algún tipo loco, y su determinación era absoluta para vivir una vida feliz y asistir a la escuela de manera regular. Sin embargo, en el momento en que llegó a la escuela, todo cambió cuando el director calvo comenzó a gritarle, pidiéndole que abandonara. Fue un poco esperado, pero planeado con antelación, ya que ya tenía numerosas travesuras en su haber, incluidas ausencias no contadas, casos de robo y problemas de fumar. El director estaba decidido en sus propias maneras de hacer que el chico abandonara la escuela, y parecía que Jong Seok aún no recordaba que estaba en un cuerpo de 18 años, actuando de manera extraña con toda una actitud. Ahora, cuando el decano se tomaba su tiempo para regañar al chico, recordándole lo que había hecho, Jong Seok respondió con cómo iba a salir de ese lío fácilmente, calmándose en el momento. Pidió una conversación y le dijo que a partir de ese día no iba a arruinar las cosas en la escuela. Estaba listo para aceptar que era uno de esos tipos difíciles de tratar, pero no estaba dispuesto a dejar la escuela solo por eso. Comenzó a jugar juegos emocionales, pidiendo al decano una explicación sobre su decisión y cómo podía pedirle a un estudiante que abandonara la escuela después de haber sido maestro. Él mismo. Esta vez, el calvo decano estaba en shock al ver tal regreso, hablando de una manera tan significativa, recordando sus pensamientos sobre cómo actuaría en el futuro. Al darse cuenta de que si lograba que ese regreso se convirtiera en un buen estudiante, sería un gran logro como profesor. Mientras pensaba en todas las secuencias y circunstancias, confirmó su dicho y luego le entregó a Jong Seok su libro, afirmando que se había ganado su confianza una vez más. Luego las escenas cambiaron a la clase 24 y algunos estudiantes estaban hablando sobre revistas evitadas. Y cuando el ángulo de la cámara cambió, parecía que nadie de la clase estaba prestando atención al profesor, quien intentaba calmarlos a todos a la vez. Justo entonces, con una patada en la puerta, Jong Seok entró, mostrando su presencia y saludando a sus amigos. Algo no estaba bien, ya que la profesora misma no se sentía bien después de ver la presencia de Jong Seok, y se sonrojó mucho con solo un saludo de él. La escena cambió a un flashback, cuando en un día soleado, la nueva profesora de aula, Han-ji, entró al salón de clases, presentándose para el año. Mientras estaba sentado en el banco de atrás, los amigos de Jong Seok estaban haciendo lo que hacían. Mejor, Han-ji estaba sintiéndose avergonzada por esos comentarios, y entraron nuestro hombre clave para el día.
Una respuesta sobre la vida personal de Hanji estando en una relación la dejó sin palabras mientras Jong Seok continuaba su disputa y burla, actuando como si saltara sobre el profesor de aula. En ese momento, ella estaba temblando al ver a un chico tan joven actuando de una manera tan diferente. Avanzando rápido al presente, Hanji todavía estaba en un estado de negación y no le gustaba la presencia de un chico tan grosero. Allí, una vez más, el estudiante del fondo comenzó a burlarse de ella y a hacer ataques personales. Esta vez, Jong Seok, en un acto completamente diferente, golpeó a sus amigos, preguntando por qué estaban actuando de manera tan mala. Luego fue a la profesora, disculpándose en nombre de sus amigos, haciendo que la encantadora profesora contemplara lo que realmente había sucedido. Se preguntó si la persona realmente era Jong Seok sentado en el banco. Se volvió hacia su compañero de clase adyacente, que temblaba al verlo sentado en su pupitre. Después de un pequeño intercambio entre dos compañeros de clase, Hanji todavía no podía creer que el hombre realmente quisiera estudiar a través de la libro. Estaba buscando a su amigo, actuando como si todo estuviera bien, pero en el momento en que Jong Seok miró sus libros, se dio cuenta de que no podía entenderlo ni un poco, ya que nunca había estudiado. Al terminar la clase, sus amigos no estaban de buen humor y le preguntaron por qué actuó de manera tan extraña dentro del aula. Pero en ese momento, él tampoco había cambiado. Una vez más, lleno en sus cabezas, les dijo a sus amigos que iban a vivir una buena vida y además les pidió que se controlaran. Sus amigos estaban completamente sorprendidos y no podían creer sus palabras, pero además se burló de ellos mientras les daba una patada en la espalda, diciéndoles que salieran, ya que él ya estaba listo. Hambriento, todas sus acciones estaban siendo notadas por alguien y esta vez estaba bastante claro, una chica. Finalmente, cuando la escuela terminó, Jong Seok disfrutó un sorbo de jugo de un Tetra Pak con locura, afirmando que no lo había probado en los últimos 20 años. No le gustó a los demás y realmente no le importaba lo que ellos estaban sintiendo. Justo entonces fue llamado por alguien y esta vez, esa chica resultó ser una verdadera belleza que estaba asombrada de ver la presencia de ese hombre justo allí. Parecía que ella le estaba pidiendo que saliera con ellos, y como era de esperar, los otros dos del fondo ya estaban babeando por su belleza, mientras Jong Seok se sonrojaba, pensando si realmente lo era. Kang. Su presencia privada le trajo algunos recuerdos y fue entonces cuando un anciano rodeado por algunos de los gánsteres le preguntó si estaba bien o no. Nuestro protagonista los identificó como alguien que básicamente gobernaba esa escuela y, según su recuerdo, no había tenido una mala relación con ellos. Él no quería verlos en ningún momento y le pidió al hombre que fuera al grano. En el momento en que el gánster intentó explicar lo que quería, fuera de en ningún lugar, Jong Seok simplemente le pidió que se bajara con su madre. Al principio, el hombre no se dio cuenta y continuó hablando. Sin embargo, al darse cuenta, su voz cambió, así como su aura, ya que no le gustaba que lo llamaran así. Al pedir confirmación, Jong Seok lo llamó por su nombre una vez más y le agregó un apodo, drogadicto. Como era de esperar, a ningún niño le gustaría que lo llamaran así, y según sus registros, nunca lo habían atrapado aparte de una vez. Tiempo. El gánster no le iba a prestar más atención al hombre y Jong Seok salió, diciendo que debería mantener su distancia de él. Además, le aconsejó al hombre que fuera al hospital antes de que sea demasiado tarde. Parecía que esa declaración no fue del agrado de sus cachorros, que estaban justo detrás de él, y uno de ellos avanzó para poner una mano sobre nuestro protagonista sin pensar en las consecuencias. Como era de esperar, una vez más, Jong Seok giró sus manos con un destello de su poder, intimidando aún más a los demás que estaban en la... De regreso. Ese hombre todavía tenía a 3 de los gánsteres detrás de él, y ordenó a todos que atacaran al hombre frente a ellos. En resumen, todos iban a atacarlo a la vez. Jong Seok, siendo inteligente y consciente, sabía que no era algo que pudiera manejar solo. Para asustarlos, liberó al resto de los hombres que tenía detenidos, dándoles un dolor absoluto. Esto no fue del agrado de los 3 y siguió diciéndoles que no debían meterse con su junior, ya que no es justo al final. Sin pensarlo mucho, le pidió al líder del grupo, Kang Jong-gi, que entrara en una batalla 1 a 1. Sus condiciones para la batalla eran sencillas. Si él pierde, lo dará todo, pero si gana, se convertirá en el jefe de la escuela. Los 3 subordinados de Kang Jong-gi apreciaron al hombre por simplemente entrar y ganar esa batalla, pero estaba tardando demasiado. Así que Jong Seok una vez más torció los brazos del resto de sus subordinados. Sin piedad, el líder del grupo estaba completamente consciente de que era una trampa y que el hombre le estaba pidiendo pelear en un duelo 1 a 1 frente a tanta gente, pero el punto era que no se le daba una opción en esa situación. Esto ya había sido pensado por Jong Seok y quería lo mismo que el hombre estaba pensando. Sucedió exactamente como lo había planeado. Kang Jong-gi le pidió que se alejara de ahí, diciéndole que lo dejaría ir esa vez y que nunca debería volver a estar de su lado. Jong Seok intentó interrumpir, pero Kang Jong-gi lo negó, diciendo que lo dejaba pasar por ahora. Comenzó a alejarse de la escena, pensando que su farol había funcionado. Si no hubiera sido así, las cosas podrían haberse puesto realmente mal. Kang Jong-gi se preguntaba cómo ese hombre encontró su secreto para determinar la venganza por su humillación, pero un día se vengaría, seguro. Mientras tanto, los estudiantes de la clase 2-4 estaban haciendo entrenamiento físico, y Jong Seok también era uno de ellos. Estaba siguiendo las instrucciones, preguntándose cómo iba a manejar su vida personal después de salir de la escuela. En ese momento, él notó a una chica parada frente a él, que no estaba haciendo los ejercicios como se le había indicado. Empezó a burlarse de ella, lo que provocó que la chica perdiera la confianza en su figura. Justo entonces, Jong Seok notó que algo no estaba bien con la chica, y fue cuando vio una cicatriz en su mano izquierda.
Esa sola cosa le dio varios recuerdos donde la niña estaba rodeada de algunos matones. En ese momento, el protagonista fue quien la acosó con su cigarrillo encendido. Al día siguiente, un artículo de noticias en el periódico mostró una foto de la niña, Simja, y se confirmó que ella se había suicidado alrededor de esa época del año. Al mismo tiempo, los chicos estaban inmersos en el juego de baloncesto mientras Jong Seok no estaba contento con lo que le había hecho a Simja en la clase de entrenamiento físico. Un pequeño pensamiento le hizo darse cuenta de que había olvidado su verdadero propósito de tener una segunda oportunidad en la vida. Por ese momento, las 3 personas con las que había interactuado, incluido el gángster de pelo amarillo, Kang Jong-gi y Simja, eran los errores de su pasado, y en cualquier caso, eso iba a seguir siendo igual. No había nada que pudiera hacer, pero decidió al menos disculparse por sus errores. Pero cuando intentó encontrar la presencia de la chica, se dio cuenta de que ella no estaba allí. Solo un vistazo de sus chicos estaba confirmando que algo le había pasado. Sin pensarlo 2 veces, abrió la puerta de golpe, preguntando qué estaban haciendo esos bastardos con eso. Chica. Al abrir la puerta, le dio una patada al hombre en el vientre, dejándolo estrellarse contra la pared. Antes de que el segundo pudiera siquiera explicar, Jong Seok le dio una bofetada en la mejilla y lo arrojó al suelo. Ninguno de sus amigos pudo entender lo que estaba haciendo el hombre. Sin embargo, ya era demasiado tarde ya que Jong Seok continuó golpeándolos, pidiéndoles que simplemente se fueran del lugar y preguntándoles por qué intentaban intimidar a la niña pequeña. Sus ojos tenían un tipo diferente de rabia, y cuando tenía la intención de matar, en el momento en que el segundo intentó detenerlo, preguntándole por qué estaba haciendo eso, se dio vuelta y le dio un segundo golpe en el vientre, haciendo que sus ojos se salieran del dolor. Jong Seok se tomó un momento, luego les dijo que simplemente se fueran del lugar o serían asesinados. La única razón por la que se estaba conteniendo era porque todavía tenía 23 años y estaba en la escuela. Estudiante. Ambos matones siguieron sus órdenes y salieron de la habitación sin pensarlo 2 veces. Jong Seok se dio cuenta de cuál era la razón detrás de que esa chica se suicidara. En ese momento, la chica estaba temblando de miedo, tirada en el suelo, agarrando su cuerpo. La única felicidad era que no se había suicidado después de pensar en él. Sin embargo, todo cambió cuando él intentó acercarse a ella y ella apartó la cabeza de su cara, evitándolo. Fue tan repentino para él ya que fue quien la salvó de esos bastardos. Aún así, sus ojos contaban una historia diferente. Trató de entender cómo comenzó todo eso y recordó el día en que conoció a Simja por primera vez. Ella, siendo inocente, estaba recogiendo su bolso cuando él intentó burlarse de su gesto en ese momento. Él simplemente ignoró su presencia y se alejó. Un día, cuando él estaba discutiendo sus pequeñas peleas callejeras con sus amigos, notó que la chica siempre estaba sentada sola con un libro, cabeza abajo en su silla. Él se preguntaba por qué ella siempre terminaba así, y si no tenía amigos. Le informaron que la chica había sido una solitaria desde la escuela secundaria, pero incluso entonces no fue suficiente para que Jong Seok sintiera alguna amabilidad hacia ella, ya que siempre se había sentido molesto por sus pequeñas cosas. Kara, sin intención de meterse con ella, terminó acosando a Simja al burlarse de ella y usarla para pasar el rato. Le gustaba ver a alguien con lágrimas corriendo por sus mejillas. El acoso continuó durante un periodo de tiempo, y todo lo que esa pequeña niña pudo hacer fue soportar. Cuando los chicos se fueron de la escena, ella quedó en el suelo, todavía sollozando y temblando de miedo. Volviendo al presente, Jong Seok sintió una gran culpa por lo que le había hecho a aquella niña en el pasado. Era diferente de cómo era antes y por eso intentó acercarse a la chica una vez más, pero ella negó con la cabeza, sin querer dejar que él le tocara la cara. Inesperadamente, Jong Seok se disculpó por sus errores y por haber usado un cigarrillo para hacerle daño. Antebrazo. La niña estaba en completo shock y sus lágrimas dejaron de correr por sus mejillas. En ese momento el niño se disculpó de nuevo con la cara roja. Mientras cambiaba la escena, una vez más algunos de los chicos estaban discutiendo algo mientras miraban a los 2 tipos siendo arrestados, todos cubiertos de dolor y rechinando los dientes, que fueron rotos por el hombre. Uno de ellos no pudo contener su ira y trató de decirle a Jong Seok que iba a quejarse con la policía. A Jong Seok no le importó y mientras se levantaba de su asiento trató de decirles que no había nada que pudieran hacer contra él. Además, agregó que según las leyes, agredir a alguien solo conduciría a una mera advertencia. Luego les preguntó qué pensaban que haría una vez que fuera liberado. Todos sabían en ese momento que Jong Seok se estaba orinando en los pantalones, pero aún así intentó actuar con calma, aclarando al hombre que si contaba sus fechorías a la policía, estaba seguro de que sería él quien estaría bajo custodia. Esa conversación fue escuchada por algunos de los compañeros de clase, y cuando comenzaron a discutirlo nuevamente, uno de ellos volvió a confirmar la pregunta que acababan de hacer, aumentando su ira. El chico se quedó sin palabras y volvió a arrodillarse. En ese momento, Jong Seok apartó a los otros 2 que lo discutían y les advirtió nuevamente que no hicieran nada estúpido en la clase. Esa pequeña discusión terminó y Jong Seok volvió a su asiento, notando que el maestro aún no había llegado. Todos los demás compañeros de clase estaban ocupados alquilando sus butacas. Por el momento le preguntó a uno de los que estaban sentados junto a él sobre la presencia de Simja y le dijeron que ella había vuelto a la enfermería. El chico entonces tuvo el valor de preguntar al hombre si realmente le había pasado algo a la chica. Esa pregunta hizo que Jong Seok recordara el temblor de la chica que había visto dentro de su habitación. En ese momento solo deseaba que la chica no hiciera nada tonto. Ya le dolía la cabeza de tanto pensar y quería descansar un poco, pero luego un chico le dijo que faltaban menos de 2 minutos para que comenzara la próxima conferencia.
La profesora entró al aula diciéndoles a los chicos que iba a comenzar con la clase de recuperación. Menos de un minuto después de que la clase comenzara, Jong-seok pidió un bolígrafo y papel a su compañero de al lado, y luego comenzó a preparar su lista de travesuras, averiguando las cosas que tenía que arreglar. El hombre tenía razón, lo que había hecho en su pasado necesitaba ser corregido. Primero, iba a remediar el sufrimiento de Sim-ja. Aunque eso era una prioridad, Jong-seok se tomó tiempo para pensar en cuál podría ser la única manera de hacerlo, ya que parecía que la chica no iba a suicidarse en ese momento. Pero todavía había una posibilidad de que ella pudiera en un futuro cercano. La única respuesta que se le ocurrió fue hacerla escapar de ser una solitario. La escena cambió una vez más y Hanji seguía enfrascado en la lectura del libro de texto, todo sudoroso, mientras el resto del aula estaba completamente somnoliento y perezoso, tratando de sacudirse la cabeza de la conferencia. Jong-seok ya sabía que en esta escuela nadie iba a prestar atención a la lección, así que su segundo objetivo en ese momento era la condición de Hanji. La lista continuó: tercero, dejar de fumar; cuarto, dejar de maldecir; y lo más importante para él era el quinto punto, su padre. Lo pensó un poco porque su padre había hecho varias cosas por él mientras trabajaba duro en el sitio de construcción, y por eso estaba tan decidido a conseguir un trabajo tan pronto como se graduara de la universidad. Siguió pensando en ello, pero luego intentó sacar ese pensamiento de su mente arrugando el papel y lanzándolo a la papelera. Todo ese tiempo, su compañero de asiento adyacente intentaba echar un vistazo a lo que el hombre estaba haciendo, y de alguna manera Jong-seok no me gusta. Después de un tiempo y de mucho esfuerzo, Jong-seok finalmente terminó de escribir lo que iba a... En ese preciso momento, Hanji, la profesora del aula, lo llamó para una pequeña conversación. Quería discutirlo a solas porque no sería bueno si interrumpía la clase. Cambiaron al área de la oficina, donde la chica trató de explicar la razón por la que lo había llamado. Sin embargo, Jong-seok no prestó atención. Luego se paró respetuosamente frente a la profesora y se disculpó por lo que había hecho en el pasado. Esa disculpa se sintió real y la expresión de la profesora cambió completamente. Sin pensarlo dos veces, ella le dijo al hombre que realmente había cambiado. Fue tan repentino y por eso Jong-seok pidió una reconfirmación. Ella continuó hablando, diciéndole que realmente había cambiado. Era algo esperado, y en ese momento, con una sonrisa en su rostro, le dijo al hombre que la razón por la que lo llamó fue porque necesitaba un favor de él. La profesora le dijo que tenía una complexión grande en comparación con cualquier otra persona en la clase, y por eso todos le tenían miedo. Con esta declaración, Jong-seok se preguntó si la solicitud sería hacer que la clase estuviera en silencio, o si sería algo como ser un monitor. Doctor, Hanji, por otro lado, le pidió a Jong-seok que cuidara y detuviera a cualquiera que intimidara a Sim-ja. Fue una solicitud repentina y Hanji continuó diciéndole que tenía información de que él fue quien ayudó cuando alguien intentaba intimidarla. Sin perder un segundo, Jong-seok reunió el valor para preguntarle si la chica realmente estaba presente según la información de Hanji. Hanji había enviado a la chica a casa antes de que terminara la clase. Además, preguntó si Jong-seok realmente sabía que Sim-ja estaba siendo acosada. Escuela. El punto era que la chica era demasiado indulgente, y era difícil hacerla entender que necesitaba enfrentarse al acoso escolar en escuela. A pesar de que lo habían intentado millones de veces, no tuvieron éxito. Jong-seok también se dio cuenta de eso, pero luego volvió a confirmar con la maestra si estaba de acuerdo con entregarle ese asunto a alguien como él, ya que obtuvo la aclaración de que el niño estaba cambiando. Jong-seok se sorprendió por tal declaración y se emocionó al saber que la maestra había reconocido el esfuerzo. Con eso, él aceptó frente a la maestra a poner su mano y hacer lo que ella estaba pensando. De repente, ella le dijo que necesitaba cumplir la tarea lo antes posible. En ese momento, la maestra tomó un tiempo, luego comenzó a gritar, negando el hecho de que ella era la maestra de la escuela y él era un estudiante. No había ninguna posibilidad de algo así. Por otro lado, la demanda de Jong-seok era simple: quería clases de inglés después de la escuela. El maestro le pidió que fuera honesto y dijo que ni siquiera sus letras del abecedario estaban en orden cuando se trataba del inglés. Dijo esas palabras mientras pensaba que iba a ser vergonzoso decir algo así frente al maestro. Después de pensarlo un poco, el maestro accedió a su solicitud y le dijo que le daría clases suplementarias después de la escuela para corregir su inglés. Con una cara sonriente, el profesor dijo esto y Jong-seok, sintiéndose avergonzado, ni siquiera pensó que sería algo emocionante. Con eso, intentó deshacerse de la conversación y salir de la escuela, sintiéndose mal por lo que tenía hecho. La profesora aún intentaba recordar cómo un chico había cambiado tanto y se preguntaba si era una buena profesora. La escuela terminó y Jong-seok se fue en la tarde, dándose cuenta de que el año pasado en la escuela había pasado y que faltaban 23 años para que volviera a la vida escolar. En ese momento notó la presencia de algunas chicas y, siendo un hombre, se dio cuenta de que los 2 años que tenía por delante serían buenos si los pasaba de la manera en que actuaba ese día. Mientras hablaba, se dio cuenta de la presencia de Sim-ja y se preguntó si esa chica todavía estaba allí cuando se había ido de la escuela antes. Realmente era ella, y estaba parada en medio del camino como si nada estuviera mal. Llamándola, Jong-seok le preguntó por qué todavía estaba allí cuando se había ido de la escuela. Temprano. Ambos estaban mirando el atardecer. Ella le dijo que no tenía ganas de ir a casa. Solo Jong-seok le pidió que no faltara a la escuela en ningún caso, y además le dijo que le iba a enseñar cómo enfrentarse a bullying. Incluso si llegaba el caso en que ella fuera a ser acosada, solo necesitaba decírselo a él y él la ayudaría. Sem-jo no podía entender qué había causado el cambio repentino en Jong-seok.
Jong Seok confirmaría si alguien realmente estaba acosando. Él respondió a la pregunta por sí mismo, explicando que su proceso de pensamiento era completamente correcto, ya que él era uno de ellos, pero su proceso había cambiado completamente. Sacudió la cabeza de la chica, consolándola adecuadamente que ahora estaba tratando de vivir una buena vida desde ese periodo. Pareja tratando de pasar tiempo junto al atardecer. Sin embargo, Jong Seok volvió en sí y le dijo a la chica que no debería pensar mal de él en esa situación. La chica se disculpó y tan pronto como la señal se puso verde, Jong Seok se alejó del lugar dirigiéndose hacia él. Chica. Se sentía como si quisiera decir algo, pero cuando él preguntó, simplemente lo negó. Sin embargo, Jong Seok ya tenía la sensación de que la chica estaba agradecida con él, saludando de vuelta. El ángel, sin que él lo supiera, estaba mirando y se daba cuenta de que estaba haciendo su mejor esfuerzo. Era solo una pequeña parte de sus errores y algo más interesante lo esperaba. Mientras tanto, Jong Seok se preguntaba qué iba a tener cuando llegara a casa para comer. Cuando Jong Seok regresó a casa, se sentía desgastado. Sacó el papel arrugado donde había escrito todas las cosas que necesitaba. Correcto. Jong Seok estaba seguro de que podía encargarse de los problemas relacionados con la escuela, pero el problema principal frente a él era qué iba a hacer después de graduarse. Graduarse solo con inglés no le iba a ayudar. Se dirigió al calendario pensando que era 1995, cuando la gran crisis mundial iba a comenzar. En ese momento, todos los precios de las acciones se desplomarían, y estaba seguro de que, si compraba un montón de acciones, podría convertirse en multimillonario en unos minutos. Era un plan infalible para él, pero después de pensarlo un poco, rechazó la idea, recordando lo que el ángel le había dicho sobre ser honesto en su arrepentimiento. No quería tomar el atajo de las malas acciones para ganar mucho dinero. En ese momento volvió la cabeza hacia el reloj y se dio cuenta de que su viejo iba a llegar temprano a casa, así que regresó para preparar ramen. Todavía era bastante travieso y estaba a punto de tomar el primer bocado de la comida cuando alguien llamó a la puerta. Cuando se dio la vuelta, encontró a su viejo regresando del sitio de construcción. Su padre estaba nuevamente preocupado si su hijo había faltado a clases. Jong Seok simplemente miró su rostro sin dar ninguna respuesta. La escena cambió a un recuerdo en la cárcel, donde el guardia informó a Jong Seok que alguien estaba esperando para encontrarse. Él, al llegar a la sala de reuniones, encontró a su padre viejo luciendo preocupado. Sin embargo, Jong Seok no le prestó atención al anciano y se dio la vuelta para entrar en la celda. Su padre le suplicaba continuamente que hablara con él. Sin embargo, Jong Seok maltrató a su padre, dejándolo completamente asombrado por lo que dijo. Para aclarar, se burló de su padre por ni siquiera poder sacar a su hijo de la cárcel. Esas palabras fueron como un cuchillo al corazón, lo cual hizo que el padre cayera de rodillas al suelo y llorara. Jong Seok, por otro lado, se estaba dando cuenta de que era la mejor opción para que su padre olvidara a su hijo criminal y viviera su vida al máximo. Pasaron unos días en la celda y uno de los guardias le informó que su padre ya había fallecido. La razón se indicó como estrés absoluto en el informe que el guardia le entregó. Se mostró que el cuerpo del padre fue encontrado después de mucho tiempo, ya que no hubo nadie que lo atendiera la noche de su muerte. En la celda de Jong Seok había un llanto continuo y cuando el ángulo de la cámara cambió, se veía claramente que Jong Seok lloraba incontrolablemente, temblando y disculpándose con su padre. En el presente, su padre una vez más le gritó para que recuperara el sentido, diciéndole que saludara a su padre cuando regresara. Jong Seok lo ignoró y le pidió que se preparara y comiera algo de ramen. Fue repentino y así Jong Seok aclaró que solo estaba tratando de ser un buen hijo, así que su padre debería prepararse para la primera vez en mucho tiempo. El padre se dio cuenta de que su hijo había madurado y la vergüenza alcanzó su punto máximo. Se sentaron a cenar y al mirarse y sorber el ramen, Jong Seok recordó sus días de juventud cuando no le gustaba a su padre en absoluto. Nadie querría tener un padre que estuviera muy metido en el alcohol, sin preocuparse por su familia, y que abandonaría a su madre solo por su adicción. Todo cambió después de que naciera Jong Seok, ya que su padre mostró un enfoque diferente, tratando de trabajar duro en la obra para ganar dinero para su sustento. Al principio, Jong Seok pensó que su padre solo intentaba ganar dinero para satisfacer su necesidad de beber, pero no pasó mucho tiempo antes de que se diera cuenta de que su padre se había rendido. Beber. Una vez que dejó la adicción, las cosas dieron un giro inesperado, ya que los detectives lo atrapaban continuamente por sus fechorías. Su padre lloró numerosas veces solo por él y vio cómo su fe se rompía por su propio hijo. Jong Seok se dio cuenta de eso ahora, y mientras giraba la escena, estaba temblando y sollozando mientras lloraba incontrolablemente, dejando caer sus lágrimas en su comida. La comida debía estar salada. Cuando el padre preguntó si Jong Seok realmente estaba llorando frente a él, respondió a la conversación diciendo que las especias del ramen eran mucho más de lo que podía soportar en ese momento. Se limpió los ojos y reflejó todo su placer al ángel, agradeciéndole por lo que le había proporcionado en ese momento. Ambos volvieron a dormir y no mucho después, el padre de Jong Seok se despertó de nuevo, empacando para ir al sitio de construcción mientras se frotaba la espalda debido a dolor. Inesperadamente, Jong Seok se despertó y le pidió a su padre que descansara, ya que no iba a dejarlo ir sin verlo. Doctor. Su padre negó cualquier tipo de descanso y estaba decidido a regresar a la oficina.
Fue entonces cuando Jong Seok, avergonzado y con la cara roja, le pidió a su viejo que volviera a casa sano y salvo y que no se lastimara de ninguna manera. Su padre lo miró con una expresión confundida, pero luego sonrió un poco, asegurándole que así lo haría cuando se fue. Cuando su padre se fue, Jong Seok miró al cielo y le dijo al ángel que estaba listo para el infierno, mientras su padre tuviera buenas y honestas condiciones. Por eso, siempre estaba listo para elegir el camino equivocado. Finalmente, era hora de que regresara a la escuela una vez más. Otra vez, mientras iba de camino, estaba bostezando y completamente cansado. Todo su cuerpo le dolía de la pereza, y estaba haciendo todo lo posible por estirarse, pensando en los próximos 2 años que tenía que pasar. Al pasar una vez más, el gángster amarillo estaba sentado, fumando un cigarrillo, justo delante de Innocent él. Jong Seok pensó en las consecuencias una vez más, habiendo faltado al respeto a su jefe gángster, haciéndolo perder la calma en tal vergüenza. No pudo hacer nada y solo le mostró al hombre continuas habladurías, pidiéndole que recuperara su sentido, mientras intentaba mostrarse débil ante sí mismo. Jong Seok, con una sonrisa, le informó que él no era un gángster en absoluto, y que era hora de que volviera a sus sentidos, consiguiera un trabajo y viviera su vida en paz una vez más. Se fue, dejando al hombre en el suelo, agonizando de ira. Debería volver a ser él mismo. Poco después regresó a la escuela y se sorprendió al ver el bullicio de los chicos y chicas alrededor del aula tan temprano en la mañana. Todo el mundo estaba inmerso en sus tareas y Jong Seok estaba confundido al ver a tantos de ellos tan temprano, incluidos Sim-ja. Tan pronto como estuvo en su escritorio, empezó a preguntarse cómo podría resolver las cosas con la niña pequeña. Decidió pedirle a su compañero de asiento adyacente, Paul, que cambiara de asiento con Sim-ja por un momento. Paul estuvo de acuerdo y dejó el asiento. Cuando la chica lo alcanzó, le pidió que se sentara a su lado para hablar. Sim-ja aceptó, pero se sentó en el banco. Jong Seok comenzó a mirarla desde todas las direcciones, tratando de encontrar algo raro en ella. La única manera de hacerla famosa en la escuela era a través de su apariencia, pero era consciente de que la chica no se veía tan mal en su estado actual. Jong Seok intentó entenderla, y luego preguntó por sus gafas, preguntando si estaría bien sin ellas. Cuando recibió incluso una pequeña confirmación, le quitó las gafas de la cara. Cuando se quitaron esas gafas, esa chica se veía como una verdadera rebelde, y ella suplicó que le devolvieran sus gafas. Por otro lado, Jong Seok se sorprendió por el aspecto de la chica sin las gafas y confirmó aún más su vista. Levantó 3 dedos preguntando si ella podía leerlo o... No ver la chica tuvo éxito en eso, y entonces se dio cuenta de que la chica parecía un viejo por las gafas de estilo anticuado. Con esa comprensión le pidió a la chica que no usara gafas a partir de entonces. Todo esto estaba siendo presenciado por Paul, que los miraba con confusión. Siendo un buen tipo, Jong Seok le devolvió las gafas, pidiéndole a la chica que trajera algo de dinero. Esas palabras fueron un poco de matón, y así que la niña estuvo de acuerdo mientras tenía lágrimas en los ojos. Cuando Jong Seok trató de explicar que no tenía la intención de ser intimidación, ella se disculpó y aceptó mantenerlo en secreto del maestro. De todos modos, al final, él solo suspiró y le dijo que la semana que iba a pasar con él seguramente iba a cambiar su vida para... Claro, a medida que pasaba el tiempo en la escuela, Jong Seok estaba tumbado en el banco, durmiendo en medio de la clase. Fue entonces cuando un hombre entró en el aula con un golpe en la puerta, preguntando por la presencia de Jong Seok. Los otros compañeros de clase estaban confundidos por su presencia, y uno de sus amigos, que había sido golpeado por Jong Seok ayer, estaba sonriendo de felicidad por alguna razón. El hombre entonces sacudió a Jong Seok para despertarlo. ¡Arriba! Cuando Jong Seok finalmente despertó, el hombre le señaló con el dedo, pidiéndole que luchara de inmediato, sin ninguna razón. Jong Seok se sorprendió una vez más, preguntándose cuál era la identidad de ese hombre. Antes de que pudiera pensar más al respecto, el propio hombre le dijo que estaba apoyando a uno de sus amigos a los que había atrapado ayer. Al darse cuenta de que el hombre seguramente fue llamado por uno de sus amigos, Jong Seok lo confirmó y con absoluta resolución aceptó luchar. Jong Seok todavía estaba confundido si estaba haciendo esto solo por eso, pero no era el momento para que pensara en esas pequeñas cosas. Empezó a analizar al hombre que estaba frente a él, tratando de entender su identidad. Siendo totalmente despreocupado, Jong Seok intentó deshacerse del hombre, pidiéndole que simplemente regresara a la escuela. Silenciosamente. Luego reflexionó por qué se involucraría en algún tipo de relación que no había tenido en su vida pasada. Esas palabras eran sinceras, y mientras Jong Seok bostezaba para quitarse el cansancio de la cara, rápidamente lanzó un poderoso golpe directo en la cara del hombre. El ataque seguramente lo enfureció. Las otras personas viendo la pelea estaban un poco preocupadas, incluida una linda pareja, mientras que Jong estaba muy feliz de ver la pelea. Le dijo a Jong Seok que el hombre frente a él era un boxeador no profesional con licencia, y era hora de que realmente peleara por algo. Jong Seok se sonó la nariz, sangrando, pensando que aunque intentaba llevar una vida pacífica, nadie se lo permitía. Con esa confianza, le pidió al hombre que subiera y prometió enseñarle cómo entregar un verdadero golpe. La noticia de la pelea se difundió por la escuela como un incendio y todos corrían al aula para ver cómo estaban peleando. La batalla era entre Jong Seok y Do Jun. Entre los que oyeron sobre ella estaba la chica de antes, que estaba más interesada en el segundo nombre de la pelea. Luego se dirigió nuevamente al aula, y el boxeador profesional, Do Jun, estaba dando golpes continuos a Jong Seok. Jong Seok se daba cuenta a través del impacto de esos golpes, pero ya había planeado para el futuro. Sabía que esos golpes no iban a durar más de 2 minutos, y ese era también el pensamiento básico en la mente de Do Jun.
pero siendo un luchador profesional ya había planeado su próximo movimiento. Cuando Do-jun bajó la guardia, Jong Seok buscó una apertura y lanzó un golpe intenso, dándole al boxeador profesional la oportunidad que estaba esperando. Fue el momento que Do-jun había estado esperando. Desde el principio había sido obvio, pero los planes se desvanecieron cuando Jong Seok se detuvo y lanzó una poderosa patada baja justo en las rodillas del adversario. Oponente. Ese feroz ataque hizo que el hombre alto temblara de dolor. Llamó a Jong Seok para cubrir, pensando que la batalla se estaba convirtiendo en un combate de boxeo. Do-jun estaba nuevamente hirviendo de ira y esta vez intentó lanzar un puñetazo sin pensar en las circunstancias. Como era de esperar, Jong Seok lo esquivó fácilmente, pero después de decírselo, Jong Seok le propinó uno de los golpes más poderosos de la batalla directamente en la mejilla izquierda de Do-jun, tirándolo al suelo. Do-jun se dio cuenta de la cama en la que acaba de caer, incluso después de ser un profesional. No iba a terminar con un solo golpe, así que agarró a Do-jun por el cuello y comenzó a darle bofetadas continuas en las mejillas izquierda y derecha, barriendo intensamente el suelo. Los compañeros de clase y otros espectadores estaban asombrados de ver tal ataque. Do-jun ya había pedido disculpas y comenzó a disculparse por sus acciones. Después de salir como el perdedor, le dijo a Jong Seok que no era uno de los amigos de esos dos bastardos. Se acercó y le dijo al hombre que su presencia nunca fue imaginada para ser. Aquí, aclaró que el hombre fue enviado por Kang Yong para vengarse de lo que Jong Seok le hizo la última vez. Día. Do-jun tenía lágrimas en los ojos, pero aún no podía responder la pregunta. Jong Seok lo agarró fuertemente por el cuello, tratando de dar el golpe final para terminar con su vida. Pero, justo entonces, de la nada, un fuerte grito le pidió que se detuviera. Era Simha, que quería detenerlo de atacar al boxeador profesional. Jong Seok siguió sus órdenes y se detuvo, luego salió del aula para dirigirse al baño. Les dijo que informaran al maestro de la clase. Jong Seok se dirigió al baño, se lavó las manos y acababa de dar esos golpes poderosos. Estaba recordando su vida pasada cuando había derribado a varios hombres con su fuerza bruta, permitiendo que los espectadores disfrutaran del momento como si estuvieran viendo una película. Su comprensión le dijo desde el principio que fue su error, pero el punto era que había pasado tanto tiempo. No había tenido la oportunidad de entender. Cuando miró los rostros de sus compañeros de clase, estaba claro que no había aceptación. Vio el miedo absoluto derritiéndose de los ojos de Simha. No tenía otras opciones y fue entonces cuando se dio cuenta de que aún le quedaba un largo camino por recorrer si quería lograrlo. Su enfoque ahora estaba en contrarrestar al grupo de Yoongi. Era consciente de que esta vez el hombre no era alguien que dejara pasar las cosas fácilmente. Ya estaba en el radar del decano y Jong Seok estaba tratando de prepararse para el futuro. Al otro lado de la pared, alguien venía con muchos papeles. Como era de esperar, ambos quemaron los papeles, dejándolos caer al suelo. Jong Seok se dio la vuelta para ver quién tenía el valor de hacerlo y encontró a una chica con el pelo largo y negro brillando, disculpándose por no poder ver debido a todos los papeles. Esta vez Hanji estaba en una posición adecuada y Jong Seok estaba babeando por mirar algo mientras ella abría las piernas como un sándwich en medio. Ellos. Estando lo suficientemente avergonzada, cerró las puertas y Jong Seok miró hacia atrás con la cara roja. Miró todo mientras comenzaba a recoger los papeles y se los entregaba. Hanji le dijo que era solo para él y cuando miró la hoja A, B, C, D estaban escritos correctamente con la pronunciación adecuada, algo así como si fueran los conceptos básicos del inglés. Ella lo había preparado para él para darle clases complementarias, confirmando que preparó todo eso quedándose despierta toda la noche. Hanji simplemente lo dejó pasar, diciendo que era diferente de los libros de texto. Ella sonrió y le dijo que siguiera la corriente y lo leyera, y además le permitió acudir a ella si algo le molestaba en eso. Libro. Al volver al aula, el maestro les estaba enseñando una de sus asignaturas mientras enrollaba los papeles que le había proporcionado a Hanji. Al darse cuenta de que ella realmente estaba haciendo un verdadero esfuerzo por alguien como él, sus mejillas se sonrojaron. Decidió dejar el tema de los gánsteres y comenzar a aprender el inglés que su señorita había preparado para él. Estaba leyendo A, B, C, D como si nada y su asiento adyacente, Paul, lo miraba con preocupación. Había una pequeña charla entre ellos y Jong Seok estaba demasiado feliz solo por leer una sola palabra correctamente en inglés. La maestra les estaba enseñando sobre las 7 ramas de la espada y Jong Seok se rió, hundiéndose en ese estado, ya que esos tontos no sabían lo que les esperaba en el año 1995 cuando iba a llegar la crisis. Golpe. Paul estaba confundido con tal declaración. El tiempo pasó en la escuela una vez más y esta vez Jong Seok no pudo contener todas las campanas sonando alrededor del arbusto y su cabeza estaba rindiéndose del cansancio. Paul volvió a acercarse y le dijo que la próxima clase era música. Jong Seok se dio cuenta de que el chico estaba tratando de ayudarlo todo el tiempo, y el chico se preguntó por qué Jong Seok lo miraba con una mirada tan grande. Sonreír, avergonzado de sí mismo, intentó señalar con el dedo al hombre, esperando durante un buen rato reuniendo el valor para preguntar el nombre del niño. Inho estaba confundido si ese hombre era real, ya que había pasado un mes desde que estaban sentados juntos. Desde entonces se dirigieron al aula de música, y Jong Seok fue informado de que podía sentarse donde quisiera. Con un bostezo en su rostro, decidió sentarse al fondo del aula para descansar, y luego escuchó a algunos de sus compañeros burlarse de su futura amada, pidiéndole que simplemente se sentara cerca. Esquina. Ella lo aceptó sin ninguna duda. Simha fue a sentarse en la esquina del banco, y Jong Seok se unió a ella sin decir nada, lo que la confundió aún más.
Ese fue un momento incómodo, y así aclararon que él solo se sentó en esa posición porque quería estudiar mucho. Esa actitud no fue del agrado de esas chicas, seguro, y empezaron susurrando. Entonces, cuando volvieron a la música original, Jong Seok estaba tan enfadado que no vio que había agua o algo sobre el banco de Simja, con algunas palabras de maldición. Él, estando absolutamente enojado, intentó correr hacia ellos cuando la chica lo detuvo, diciéndole que todo estaba bien y que no había nada de qué preocuparse. Jong Seok reconfirmó si eso era tan normal y la chica lo hizo diciendo que no era la primera vez de verdad. Él no pudo hacer nada y simplemente dejó el lugar con una sonrisa en el rostro, pidiéndole que hiciera lo que quisiera. Simja, con pura calma, miró su banco y comenzó a limpiarlo con una toalla. In-ho fue a ver a Jong Seok para decirle que por la mañana ella parecía bastante más feliz mientras hablaba con él, avergonzando aún más al hombre con sus palabras, y así que aplaudió en el respaldo de su asiento adyacente. Durante todo ese tiempo, sus ojos estaban fijados en la chica que limpiaba el banco como una pobre, incapaz de cualquier cosa. Cuando la escuela terminó y Simja se dirigía a su casa, oyó a alguien preguntarle si realmente estaba satisfecha de golpearse a sí misma. Ella se disculpó sinceramente y Jong Seok se enfadó por esa disculpa. Él escuchó todo ese tiempo desde el principio para preguntar por qué ella lo detuvo en medio de la pelea durante eso. Mañana, y ella le dijo que era violencia y que había sido malo durante mucho tiempo. Jong Seok suspiró y le dijo que aunque la violencia y las peleas eran malas, no debería permitir que nadie se aprovechara de sí misma sin ninguna razón. Para la enseñanza del día, le dijo que ella era quien permitía que los demás se acercaran a ella, y la verdadera razón por la que lo hacían no era porque la odiaran o no les gustara, sino porque era tan fácil de acosar que ninguno de ellos podía detenerse de infligirle ese dolor. De la nada, la chica dijo que ya estaba al tanto de eso, que todo sucedió porque ella misma lo permitió, siendo tonta y demasiado ingenua en ese momento. Recordó sus sufrimientos pasados mientras lloraba, diciéndole al hombre que aceptó todas esas cosas porque pensó que si mostraba algún tipo de resentimiento, seguramente enfrentaría algo más difícil que eso en su futuro. Saludos. Siempre pensó que si solo iba a no decir nada y aceptarlo, podría haber una posibilidad de que llevara una vida tranquila. Su llanto continuó todo ese tiempo y Jong Seok la miraba con una cara confundida. Y tan pronto como tuvo una respuesta en su mente, agarró la mano de la chica y comenzó a empujarla más lejos, pidiéndole a la chica que lo siguiera al lugar al que quería llevarla. Mientras se dirigían en su camino, Simja estaba asombrada de ver que la había llevado a un arcade y le estaba diciendo que era un lugar donde las ratones de biblioteca como ella no iban a estar. Para el primer juego en el arcade iba a usar el juego de puñetazos y además le pidió a la chica que lo mirara. Dio uno de los golpes más mortales en la máquina y como el récord anterior de 758, que era el más alto, fue roto solo con un golpe, llegando a 782 puntos. La gente estaba totalmente asombrada al ver la fuerza de ese chico, y la niña, que no estaba al tanto, comenzó a aplaudir. Sería su oportunidad de hacerlo a continuación. Intentó evitar la tarea, pero Jong Seok comenzó a jugar con su cabeza, obligándola a intentarlo de todos modos. Tomó el lugar del guardia y mientras estaba avergonzando al chico, él volvió hacia ella, indicándole la posición correcta de sus piernas, manos y la dirección en la que debía pararse si lanzar un golpe poderoso. Él estaba a punto de contarle sobre el asunto de la rotación cuando se hizo. La cara de Simja se puso completamente roja. Finalmente listo, le pidió que diera el golpe, pensando que ella estaba golpeando a alguien directamente en la cara. Inesperadamente reunió todas sus fuerzas y dio el golpe en el medio del arcade. Ella se quedó allí confundida, dándose cuenta de que era mucho más fuerte de lo que pensaba, y él la elogió por eso, preguntando si todo su dolor finalmente desapareció con eso. Tan pronto como obtuvo la seguridad, le dijo que era su lugar siempre que estaba enojado con alguien y no podía pelear debido a su debida diligencia. Mientras jugaba en la máquina, le preguntó si era una idiota. La niña pequeña comenzó a sollozar una vez más, y él continuó preguntando si era correcto ser acosada. Fue la razón por la que necesitaba tomar una postura y quitarse el peso de encima, reuniendo el coraje para decirle que no estaba dispuesta a soportar el acoso que le proporcionaban. Aún así, la chica no estaba convencida, así que Jong Seok se señaló a sí mismo, diciéndole que estaba haciendo todas esas cosas porque era él quien lo lamentaba en ese momento. De repente, señaló su dedo meñique para observar a la chica, diciendo que iba a prometer hacer todo lo que estuviera en su poder para evitar que ella fuera acosada. Quería pedirle que viniera a él de inmediato si surgía algo, y la chica estuvo de acuerdo haciendo su propia promesa con el meñique y mostrándosela, terminando en una promesa. Mientras ambos se alejaban, intentaron jugar con la chica sobre la cara. Ella todo estaba pensando mientras les golpeaba, y parecía que alguien les decía desde atrás que el hombre estaba muy feliz de saber la verdadera razón detrás de su cambio, y cuando supo cuál era el punto débil del hombre, decidió jugar con él. Desde entonces llegó el siguiente día donde Sim Jae, pensando en la promesa de meñique que había hecho con Jong Seok, se encontró con Jong Seok. El último día antes del regreso de la ayuda fue tan repentino, y justo cuando un hombre golpeó la mesa de la chica, asustándola. No era otro que el líder del grupo de gángsteres de la escuela. Al principio se disculpó, y cuando la chica preguntó por la identidad del hombre, él se presentó como un salvador que iba a salvarla. Más adelante, el hombre le dijo que sabía que Jong Seok solía intimidarlo en los primeros días, y la marca en su mano derecha era evidencia de ello.
Claro, Sim Jae se preguntó cómo ese desgraciado sabía algo así y resultó que fue el amigo de Jong Seok quien lo metió en ese lío. Mientras el líder jugaba con él, no dejaba de maldecir a su propio amigo. Entonces, el líder se dirigió a la chica pidiéndole que fuera con ellos a decir algo en presencia de los profesores. Incluso le dijo las palabras que pronunció frente a ellos, incluyendo que Jong Seok la estaba lastimando y acosando desde el principio, y que era la cicatriz que le fue dada. Evidencia. Además de eso, también había reunido a dos de los chicos que eran los amigos de los que Jong Seok estaba orgulloso y que actuarían como testigos. En ese caso, estaba seguro de que sería la clave para su expulsión de la escuela, ya que los ojos del equipo ya estaban en ese bastardo. Ese acto daría la claridad de que no iba a terminar esos 2 años en esa escuela, en cualquier caso. Además, el hombre le aseguró que si él fuera el que estuviera detrás de ella, entonces nadie la iba a intimidar. Sin embargo, Sim-ji le dijo al hombre que incluso así era el caso antes, que el hombre ya había cambiado y estaba tratando de ayudarla en todos los aspectos. El líder suspiró y la llamó una persona amable, inventando la historia de que él solo estaba tratando de actuar con calma porque no quería ser expulsado, y también era consciente de que si ella decía una sola palabra en su contra frente a alguien, no iba a poder completar su graduación en la escuela y sería expulsado. Sim-ji mostró algo de seguridad al respecto, afirmando que seguramente era una chica tonta, y que tal vez se malinterpretó. Sus intenciones le dieron esperanzas al líder de que ella estaba siendo convencida, pero la alegría no duró mucho tiempo, ya que la chica, mientras temblaba, negó su destino, afirmando que el chico estaba tratando de ayudarla y que esa era la razón por la que iba a confiar en él. Esas palabras fueron suficientes para que el líder perdiera la calma, y por eso inmediatamente agarró a la chica pidiéndole que hiciera lo que le dijera, o de lo contrario su vida en la escuela sería miserable desde ese momento en adelante. No solo eso, también agregó a la conversación que ya había planeado la muerte de Jong Seok, enviando a algunas personas afuera para encargarse de él. Según su proclamación, seguramente había muerto camino a la escuela, ya que algunos de sus hombres ya estaban parados en la puerta, manejando algunas de las armas para su bienvenido. Sim-ji lloraba, incluso con la idea de que cosas tan duras le sucedieran a Jong Seok, pero sus oraciones ayudaron cuando el hombre entró al aula, elevando y destruyendo aún más las esperanzas del líder. Cómo estaba presente era un misterio. No hace mucho ese asunto en el que el hombre intentaba jugar con uno de sus amores lo enfureció hacia el hombre. El tiempo avanzaba y se veía que algunos de los mayores intentaban atacar a Jong Seok, y él estaba haciendo su mejor esfuerzo para derribarlos con un solo golpe. Su ataque tuvo éxito, ya que el hombre fue derribado al suelo. Luego tomó uno de los bates de béisbol para hacerles entender que necesitaban saber cuál era su lugar. El hombre les dijo una vez más que no debían hacer esas cosas por la mañana cuando estaban tratando de regresar a casa. Escuela. Le preguntó si fue el grupo de gánsteres quien les pidió hacerlo. El mayor no se molestó en responder, y luego, con una sonrisa en el rostro, le dijo que no pensaba que fuera inteligente, ya que estaba acabado seguro. Jong Seok no pudo entender de qué estaba hablando el hombre, así que el anciano le dijo que iba a ser golpeado junto con una de las chicas solitarias por... Claro, justo en ese momento Jong Seok pidió una explicación adecuada, y al sujetarlo confirmó que hablaría adecuadamente. El anciano estaba asustado y soltó las palabras que aclararon que todos estaban hablando de Sim-ji, sin duda. No pasó mucho tiempo antes de que llegaran los refuerzos para el hombre, corriendo hacia él para atacar, pero como Jong Seok ahora conocía su verdadera intención, tomó el bate de béisbol y comenzó a dirigirse directamente al medio del grupo para enfrentarse al primer hombre. Lo mató justo en el rostro. El segundo lanzó un fuerte ataque con el bate al brazo del hombre, haciéndolo caer al suelo. En medio de todo eso, uno de los tipos pudo pasar sigilosamente detrás de él y darle un golpe con el bate justo en la cabeza, pensando que realmente funcionó y seguramente lo haría volver en sí antes de lo imaginado. Jong Seok contrarrestó este ataque con una rodilla, justo en la nariz del hombre. Otros mayores incluso tenían miedo de ver que un hombre era capaz de hacer tales cosas, y fue entonces cuando uno de los demás les recordó que él solo era un estudiante de segundo año. Niño. Esa motivación fue suficiente y todos retrocedieron para la pelea final. Jong Seok también estaba animado para mostrarles de qué estaba hecho. La batalla continuó por un tiempo y, como se esperaba, Jong Seok salió victorioso, golpeándolos a todos al suelo y dirigiéndose al salón de clases. Inmediatamente abrió la puerta y la primera vista que vio fue totalmente inesperada. El líder del grupo ya estaba sosteniendo a la chica, alguien a quien amaba, mientras que los otros dos estaban totalmente confundidos por su presencia. En tal estado, Jong Seok hervía de ira y se lanzó al ataque sin pensar en las consecuencias que podría enfrentar en esa etapa. El guardia del líder se adelantó para bloquearlo y evitar que se dirigiera directamente al hombre. Sin embargo, Jong Seok pudo fácilmente entregar 2 de los puñetazos más mortales para derribarlos de un solo golpe. Estaba tan absorto en la lucha contra los delincuentes que se olvidó del plato principal, y fue entonces cuando el plato principal, el líder, le dio un empujón en la espalda, haciéndolo caer sobre los bancos. Sim-ji estaba temblando y sollozando todo el tiempo mientras el líder comenzaba a usar al hombre, preguntando si se atrevía a darle un puñetazo al anciano. Él estaba atacando continuamente a Jong Seok, recordándole que él era el líder de esa escuela y que no iba a permitir que ese hombre lo superara con su presencia en ningún caso. Sim-ji tuvo suficiente e intentó bloquear al líder para que dejara de atacar, pidiéndole que parara, ya que estaba dispuesta a hacer lo que él quisiera que hicieran.
El líder no estuvo de acuerdo y nuevamente abofeteó a la chica, llamándola a alguien de la calle y tirándola al suelo. Fue un acto que no debería haber realizado, pero fue motivador para Jong Se-ok. Se levantó después de haberse lesionado y lanzó uno de los golpes más mortales, diciéndole al hombre por intuición que necesitaba bloquearlo. Sin embargo, antes de que pudiera hacerlo, el golpe ya estaba conectado a su cara y fue suficiente para mandar al hombre al suelo. Piso. Todos los demás presentes en el aula quedaron totalmente sorprendidos de ver que uno de los líderes de la escuela ahora había sido derrotado por un pequeño matón. Sim-ji alcanzó a Jong Se-ok y le preguntó si estaba bien o no, y además se disculpó porque se dio cuenta de que todo esto había sucedido por su culpa. Jong Se-ok la ignoró y luego llamó a todos, incluidos los que se atrevieron a tocar el cabello de su chica, o las chicas que la estaban acosando sin razón. Había un solo mensaje para todos ellos. En cualquier caso, si eso continuaba, iba a matarlos. Justo entonces, el decano de la escuela entró al aula de batalla, y al conocer la presencia de Jong Se-ok allí, declaró que si él era la razón de todo esto, seguramente sería expulsado de la escuela. Luego, el decano estaba continuamente insultando a nuestro pobre protagonista, preguntándole cómo se atrevía a hacer eso e informándole sobre su expulsión. Luego se dirigió al líder del grupo para decirle que no iba a salir tan fácilmente, y de alguna manera el líder estaba feliz y dispuesto a dar cualquier cosa, incluso un poco de vergüenza frente a sus subordinados, hasta que Jong Se-ok fuera expulsado de la escuela. Jong Se-ok se dio cuenta de que esa era su intención todo el tiempo. El varón se maldijo mientras se daba cuenta de que estaba allí por no controlarse, y que iba a terminar su segunda vida también sin ningún periodo escolar. De repente, su intención cambió al pensar en lo que Sim-ji iba a enfrentar cuando fuera expulsada. Estaba seguro de que si algo así sucedía, iba a aplastar a ese grupo hasta el punto de que no pudieran pensar en qué hacer a continuación. Incluso él sintió esa intención, pero antes de poder continuar, alguien detuvo su mano y fue Sim-ji quien se puso frente a él. Decano. Al principio, el decano no la reconoció. Ella se presentó diciendo que era de la clase para contarle al hombre que si Jong Se-ok iba a ser expulsado, entonces ella también iba a dejar la escuela. Esa declaración fue inesperada y todos quedaron impactados. Sim-ja le dijo que Jong Se-ok lo hizo porque estaba siendo chantajeada, pero el decano no estaba listo para aceptar algo así. Él estaba en medio de sus pensamientos cuando Han-ji se acercó al decano desde atrás, coincidiendo con su situación. Ella dijo que aunque la violencia no era el camino correcto, necesitaban investigar cuál era el propósito detrás de la batalla, ya que podría haber una posibilidad de que Jong Se-ok realmente ayudó a un amigo. Líder, mientras estaba sentado en el suelo, no le gustaban esas cosas, y a través de los moretones y el rostro herido, se preguntaba por qué todas esas chicas de la calle apoyaban a Jong Se-ok. El tiempo pasó, y esta vez la vergüenza para el hombre estaba en su punto máximo, ya que él era el que limpiaba el baños. Lo único que le alivió fue no haber sido expulsado. Para su sorpresa, incluso Sim-ja lo estaba esperando afuera del baño para irse a casa juntos. Jong Se-ok aprovechó la oportunidad para pedirle que entrara y limpiara. Sin embargo, la niña no iba a entrar al baño de chicos, seguro. De repente, la voz de Jong Se-ok cambió a un tono un poco más serio y preguntó la razón por la cual ella lo ayudó en el momento de mayor necesidad. Él estaba completamente consciente de que, incluso si ella hubiera hablado un poco sobre sus errores con ella, habría sido la venganza perfecta para la chica en esa oportunidad. Sim-ja dio una sola razón, la promesa, y la promesa era que Jong Se-ok iba a ayudarla con cualquier problema que tuviera. Acosado. Al principio, Jong Se-ok tardó en darse cuenta de ese punto, pero luego se rió y dejó bastante claro que iba a encargarse de ello. Fue un momento embarazoso tanto para la chica como para el chico, así que Jong Se-ok inició una conversación, preguntándole a la chica si había traído el dinero que había pedido antes. Desde entonces se dirigieron después de la escuela, donde la niña se sorprendió por la presencia en la que se encontraba. Era el jardín de entretenimiento y numerosas chicas vestidas con ropa elegante estaban esperando la presencia de los hombres. Jong Se-ok no habló sobre eso y le pidió que entrara mientras ella estaba sorprendida y era llevada a la ubicación. Ella debió haber estado curiosa. Él quería divertirse, pero no le gustó y puso un dedo en su cabeza, pidiéndole que dejara de hacer cosas raras y lo siguiera. Como siempre, alguien más los estaba siguiendo. Preguntándose sobre los uniformes, pensó además por qué algunos uniformes de escuela secundaria nuevos estaban en ese entretenimiento. Distrito. Jong Se-ok había entrado en una casa y la niña linda fue bienvenida, pero se sorprendió por la presencia de un estudiante de secundaria en un lugar así. Jong Se-ok le dijo que no era como si él no pudiera estar allí, y luego entregó a la niña, pidiéndoles que la cuidaran y la hicieran sentir cómoda para... Claro, la señora de la tienda comenzó con su trabajo, y al principio, mientras cortaba el cabello de Sim-ja, presionaba mechones tan brillantes y estaba impresionada de lo hermosos que se veían a su parecer. Esos cabellos eran realmente finos. Sin embargo, el punto era que parecía que no habían recibido ningún tipo de tratamiento desde el año pasado. La niña pequeña tuvo el valor de decirle al dueño del salón que nunca había recibido un tratamiento así en toda su vida. El peluquero se sorprendió al escuchar esa declaración. En estos días, las niñas de escuela yendo a salones es tan normal, y al mirarla de cerca encontró que la señora tenía buenos ojos y una piel bonita. La conversación entre ambas continuó, donde la peluquera preguntó sobre su escuela, y Jong Se-ok estaba tomando té, recostado solo en el sofá, para... El barbero, la escuela en la que ambos estaban, era famosa por tener niños difíciles, y por eso era sorprendente para ella ver a un niño tan bonito y tranquilo de la misma escuela. A Jong Se-ok no le gustaban esas proclamaciones y estaba más enojado con el barbero.
Justo entonces, la chica de antes se acercó a Jong Seok, llamándolo hermano mayor y preguntándole si trajo a su novia. A Jong Seok no le gustó esto, ya que ella era más joven que él, pero aún así la dama lo llamó hermano mayor. Finalmente, cuando Jong Seok comprendió la situación, entendió que era sin duda 23 años mayor que su edad actual, y esa era la razón detrás de tal intuición. Justo entonces, la dama cambió su actitud y comenzó una conversación, dándose cuenta de algo sobre él, pero antes de que pudiera comprender, ella lo llamó pervertido, rondando para dejar a alguien embarazada. Luego, la dama se recostó en el sofá, inclinándose hacia Jong Seok, haciéndolo tropezar. Sin embargo, Jong Seok era un hombre sigma que iba a amar a una sola chica, así que le pidió a la hermosa dama que mirara lo hermosa que iba a quedar su propia niña después del corte de cabello. Finalmente, cuando Sim-ja se miró en el espejo, se veía mucho más hermosa que antes. Jong Seok se acercó a ella por detrás, deteniéndose para el corte perfecto y dándose cuenta de que aún faltaba algo que buscarían en las próximas reuniones. El barbero elogió a la dama, diciendo que era realmente hermosa y que necesitaba algo más. Detallando, y así la chica se quedó. Era hora de que ambos se fueran, y antes de hacerlo, Jong Seok se burló de la chica anterior, preguntando si su chica no era una de las más bellas, ¿verdad? Ahora, los cambios entre las damas estaban completos, y mientras ambas salían, el barbero se dio cuenta de que no actuaban como estudiantes normales, sino más bien como un esposo y una esposa. Luego, solo una pareja, la definición era tener un esposo antipático y una esposa amable. Mientras ambos salían, Jong Seok le pidió a la señora que le acortara un poco la ropa con el sastre, mientras que la señora estaba preocupada de que a los profesores no les fuera a gustar, y alguien pasaba por allí, la persona que les había dicho antes de que entraran al espectáculo. Distrito. Ese hombre chocó con Jong Seok y les dijo que ese no era un lugar para que los estudiantes de secundaria anduvieran alrededor, pero a Jong Seok no le gustaba esa actitud de alguien que no sabía mejor. Sin embargo, la actitud cambió una vez que vio algo familiar en el extraño, y lo llamó como Jang Sung, liderando la investigación si sabía sobre el hombre, pero solo cortó la conversación y comenzó a reflexionar sobre la presencia de ese anciano en ese lugar. Pensando un poco más, Jong Seok se dio cuenta de que en su vida pasada fue la primera persona que había matado en su vida de gángster. Jong Seok finalmente había llegado a casa y estaba recostado, pensando en ese hombre y preguntándose por qué estaban sucediendo tales cosas. La historia detrás del hombre era que él era una persona importante de la banda del Cráneo de Tigre, una de las bandas rivales. Desde el principio querían deshacerse de él y ser parte de esa banda le dio la oportunidad de hacerlo. Así que, cuando conoció al hombre, se dio cuenta de que ya estaba ascendiendo en su organización. Aún así, algo estaba mal en los cálculos, ya que no había forma de que un estudiante y un gángster como ellos se conocieran en una etapa tan temprana. Esto le daba un solo pensamiento, que era el ángel quien estaba detrás de todo eso. Ese pensamiento atormentaba a nuestro protagonista, pero era algo que no podía asumir de inmediato, así que decidió relajarse, ya que de todas formas no iba a contactarlo. Mientras se desarrollaba, su padre le dijo que solo volviera a dormir, ya que necesitaba salir a trabajar en la mañana. ¡Mañana! Jong Seok decidió dejarlo y simplemente volvió a dormir. En medio de la noche se